Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al séptimo día de las teleconferencias en el marco del curso taller Prevención de riesgos para discapacidad infantil. Intervenir antes que ocurra y si ocurre, disminuir riesgos que aumenten la discapacidad. El día de hoy voy a presentarles justamente al doctor Rodney José Lazarte Gese, médico asistente del Departamento de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en Amputados, Quemados y Trastornos Posturales del Instituto Nacional de Rehabilitación. Doctora Adriana Regaza Flores, Amistad Perú-Japón. El día de hoy el doctor nos va a presentar el siguiente tema, manejo integral por agenesia de extremidades. Le damos el pase, doctor, buenos días. Muy bien, buenos días, ¿qué tal? Bueno, voy a empezar este tema. El tema, como dijo la licenciada, pues es manejo integral por agenesia de extremidades, pero voy a tocar indirectamente también a los amputados adquiridos para paciente niño, ¿no? Muy bien. Vamos a avanzar. Vamos a hablar un poco de la epidemiología. En realidad, este tema es no es tan frecuente como, como otras patologías, como otras etiologías del paciente amputado de manera global. O sea, la mayoría de pacientes amputados son adultos y por causa vascular, como a la cabeza, los pacientes diabéticos, como conocemos. Los pacientes congénitos niños, como lo vemos aquí en las cifras, son poco frecuentes. Tengo cifras de diferentes sitios y son algo variables, más o menos se manejan, por ejemplo, en España, alrededor de 6 por cada 10.000 nacimientos. En un trabajo, en un estudio en Brasil, está uno de alrededor de 11.000 nacimientos. En México la cifra es un poco menor, o sea, un poco mayor, mejor dicho, uno de cada 2.000. En nuestro ámbito tenemos un estudio que es relativamente antiguo, que es entre el 2002 y el 2007, lo hicimos en el INER, se hicieron en el INR, y encontró del universo no, o sea, no es como los otros estudios del universo de pacientes eh, eh, totales. Aquí solamente de los pacientes amputados que se reciben en el instituto se encontró el 10% de causa congénita. Vemos aquí en el otro cuadro que estoy poniendo a la izquierda, vemos la diferencia que hay entre las etiologías de las amputaciones de los pacientes según edad. Miren, esto es de los adultos. La mayor parte es vascular, traumático, también se encuentra cáncer. En el caso de los niños, encontramos que se reparte entre traumáticos, congénitos y menos frecuentes oncológicos. Vasculares, pues muy poco frecuentes, ¿no? Con esto también quería decir que no olvidarse que las causas traumáticas también es causa de amputación de los niños. Menos frecuente, pero también es causa, ¿no? Eh, Hablando de los congénitos, quería mostrarles este cuadro en el que se ve eh, el periodo de la formación de los órganos. Está más o menos el gran periodo de formación de los órganos está entre las 3 y 8 semanas. Es un periodo bastante sensible, como lo vemos aquí, en la que se pueden coexistir varias malformaciones. Nosotros estamos ocupándonos en esta exposición de las malformaciones de miembros superiores e inferiores, pero como le decía, es un periodo bastante sensible en el que también hay otros órganos importantes que se están, que se están desarrollando, ¿no? Tenemos en el sistema nervioso central, tenemos el corazón, también están ojos, oídos, tenemos labios, paladar, dientes, genitales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que también, o sea, cuando vemos un chico que tenga malformaciones de las extremidades, tenemos que pensar que hay una posibilidad
también se relacione con otros tipos de malformaciones o otros tipos de patología, ¿no? He puesto unos ejemplos, este es el síndrome de bandas amnióticas, el síndrome de TAR y el Holt-Oram, que tienen otras malformaciones importantes. Obviamente esos son más, más evidentes, ¿no? Acá tenemos problema de trombocitopenia asociado, pues otros. Solamente para resaltarles que podrían haber otros problemas asociados, ¿no? Según el cuadro que le había mostrado anteriormente. Dentro de los factores de riesgo, voy a tomar los factores de riesgo para el síndrome de bandas amnióticas. Tenemos, se describe, entre otros, probables factores de riesgo, los traumatismos abdominales, las formaciones uterinas, el uso de DIUs, procedimientos invasivos. Se ha asociado que hay una mayor frecuencia en las primigestas y en las personas, en las madres que tienen fiebre en el primer trimestre. También hay alguna medicación asociada, como el misoprostol o el clomifeno. Y hay un estudio que ha asociado la altitud, eh, tomando poblaciones de Bolivia, que estaban por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar, que tenía una mayor, una mayor incidencia de estos casos. De nuevo, no quería olvidar las causas traumáticas porque son bastante importantes. El uso de pirotécnicos, vemos chiquitos que llegan amputados con amputaciones parciales de la mano o amputaciones de los dedos por uso de pirotécnicos. También por aplastamiento o por trituración con las puertas y por accidentes de tránsito. También, ¿no? Niñitos que son atropellados o como pasajeros resultan también lesionados. En Estados Unidos se reporta también con frecuencia por el uso de podadoras. Bueno, acá no es tanto, pero sí pues hay que tener en cuenta estas otras causas de amputación. Entonces, entrando al tema del amputado niño, tenemos que el amputado niño es diferente al amputado adulto, como habíamos dicho, por su etiología, pero también presentan otros que llamaremos problemas especiales del amputado niño. También el impacto psicosocial. Tenemos un impacto psicológico en la familia que se entera de la venida de un niño con una deficiencia de extremidades, que puede ser antes o ya después del parto, o al momento del parto. También está este impacto, bueno, también cabe decir que este impacto es variable durante los periodos de desarrollo del niño. O sea, cuando el niño es pequeño, quizás el impacto es mucho mayor para la familia. Conforme el niño va creciendo, va haciéndose consciente de la deficiencia y se compara con sus pares o cambia sus necesidades sociales conforme va siendo adolescente o va llegando a la juventud, eh, también se reconocen estos impactos, ¿no? El desarrollo motor. Claro, hablábamos de nuevo, ¿no? Que el paciente niño es diferente al paciente adulto. El paciente adulto pues, es una persona que ya tenía un nivel funcional previo, en cambio el niño nace o, bueno, o presenta la deficiencia en un periodo en que todavía quizás está en desarrollo de su sistema motor, ¿no? De sus habilidades motrices. Entonces, esas cosas también tienen que tomarse en cuenta para la decisión de protetizar o no protetizar a un paciente niño. Y por último, las adaptaciones protésicas, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. Se adaptan, como decía, también al desarrollo, a la evolución del niño en sus diferentes etapas de vida. Bueno, hablaba de los problemas especiales, ¿no? Los problemas especiales, entre ellos está el esqueleto creciente, está la fisiología del niño. El niño no es igual que el adulto. O sea, a nuestro favor tenemos algunas cosas. El niño tiene mayor
neuroplasticidad, es más fácil de adaptarse o de aprender nuevas habilidades. Eh, la curación de las heridas, en caso de ser adquirido, es más rápido. Entonces, eso como que hay cosas a favor también, ¿no? El estilo de vida del niño. El niño, si alguno de ustedes conoce los niveles de actividad en que clasificamos al paciente amputado, hay niveles K, que son desde el menos activo hasta el más activo, desde el K0, que es nada, hasta el K4, que es el paciente, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento. El niño es muy activo de forma basal. Entonces, tenemos que pensar en un paciente que está cerca del nivel K4, o sea, el nivel más activo. Eh, a eso me refiero con el estilo de vida, ¿no? Y también pues hay que tener en cuenta su entorno. No es lo mismo un niño que esté aquí en ciudad, que esté en, en la sierra o en la selva. Ah, hay que ver cuál va a ser su desenvolvimiento y su nivel de colaboración. En estos últimos ítems que he tomado, si se podrán dar cuenta, se deja ver que para hacer una rehabilitación de un paciente amputado, niño, hay que ser, es como muy específico porque es muy variable. Las malformaciones son variables, las adaptaciones protésicas tienen que ser variables. El comportamiento del niño es variable, o sea, en el mismo niño o en niños de su, de su, de diferente, eh, el mismo niño en diferentes etapas de la vida y en niños de la misma edad que pueden tener un comportamiento muy diferente, ¿no? Muy bien. Ok. Cuando me refiero al esqueleto creciente, como sabemos, el niño pues tiene que crecer, ¿no? Entonces, eh, cuando tenemos un amputado hay velocidades de crecimiento de los huesos y hay diferencia de velocidades de crecimiento de diferentes tejidos. O sea, muchas veces, dependiendo del segmento, el hueso crece mucho más rápido que lo que podría crecer los tejidos blandos que están alrededor. Acá le pongo el ejemplo del fémur. Vemos que el fémur proximal crece a una velocidad diferente que el fémur distal y en inversa en la tibia, ¿no? La tibia, la metáfisis proximal es un poco más veloz que la metáfisis distal. Entonces vemos en este ejemplo que el fémur tiene el crecimiento de la pierna, del miembro inferior como tal, un 60% aproximadamente se debe a la zona circundante a la rodilla, ¿no? Acá le pongo también las cifras para miembro inferior y miembro superior. Miembro superior es inverso, el crecimiento más depende en el caso del húmero, de la metáfisis proximal, y en el caso del radio cúbito de la metáfisis distal, ¿no? Es inverso, tenemos menos este problema de las espículas en un miembro superior que lo tenemos en el miembro inferior. Ahora, eso no quiere decir que si tenemos, em, o sea, está bien, hay este problema si tomamos, por ejemplo, cortamos el fémur acá, vamos a tener el problema de que este fémur se nos puede quedar pequeño por la velocidad de crecimiento que va a depender solamente de la metáfisis proximal. Si tenemos en la tibia, por ejemplo, y cortamos aquí, acá tendríamos el problema más de las espículas óseas que salen, ¿no? Otra cosa que quería nombrarles es que hay dos periodos, esto sí me gustaría que vieran, porque hay dos periodos, esto lo sabemos, ¿no? Los que ven el crecimiento de los niños, las nutricionistas, los pediatras que evalúan esto, ven que hay picos de crecimiento, todos lo sabemos, ¿no? Las mamás también, uy, mi muchacho se dio su estirón a los, a los 15 años, la niña a los 13, bueno, tenemos estos picos, pero los huesos
también crecen en esos dos picos. Entonces, siempre al chico hay que tenerlo en controles periódicos, pero hay que ser un poco más, hay que vigilarlo con más cercanía en estos periodos de crecimiento rápido para no tener los problemas que antes les decía, ¿no? Ese es el crecimiento óseo terminal que le decía, se ve en la tibia, lo primero que se ve es una espícula ósea en las placas. Se puede en la palpación sentir como una pequeña murcita que se está a veces molesta, que está empezando a asomarse en el extremo distal del muñón. Entonces, eso nos tendría que hacer sospechar que estamos teniendo un crecimiento óseo terminal excesivo, sobre todo si hablamos de la tibia, ¿no? O del segmento pierna. Ah, quería decirles, aprovechando esta diapositiva, que, bueno, esta exposición está dirigida para médicos del primer nivel, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener una radiografía de base. A veces el paciente demora mucho en llegar a la consulta para hacer el plan de prótesis y encontramos ciertas molestias en el muñón. Es bueno tener una placa anterior para hacer el comparativo, ¿no? A ver qué tanto ha crecido este hueso. Lo que he puesto acá a la derecha es uno de los procedimientos que usan en traumatología para tratar de limitar este crecimiento, ¿no? Eh, del hueso. Eh, Otra cosa que hay que tener en cuenta con el esqueleto creciente es pues que el niño va a necesitar más cambio protésico de lo que se esperaría con respecto a un adulto, ¿no? El adulto ya creció, se le hace cambio de socket, o si deteriora, se hace el cambio del pie. En cuanto al niño, el niño crece y necesita, acorde a su tamaño, acorde al volumen del muñón, y acorde a las necesidades que empiece a tener, cambios más frecuentes de prótesis. Y lo otro que les decía, ¿no? Si es así como tenemos el riesgo anterior de tener un sobrecrecimiento óseo, también tenemos el riesgo de que mientras el niño va creciendo, esta pierna se nos termine quedando, este muñón, perdón, se nos termine quedando más corto de lo que teníamos en un inicio, ¿no? Sobre todo esto en los amputados adquiridos. Bueno, lo de la fisiología ya más o menos lo había comentado antes. El niño, el amputado niño, pues es un tejido sano y está en crecimiento con las consecuencias y ventajas que había mencionado anteriormente. Y el niño tiene una capacidad mayor de adaptarse a las situaciones nuevas, si es que fue amputado tempranamente, o si nació con la amputación, ya él tiene desde el nacimiento hacia adelante ¿aló? Esta capacidad de hacer sus propias estrategias para ser más funcional. Ahora, en cuanto a los problemas psicológicos y de estilos de vida, ¿no? Les decía que que puede haber dos momentos en los que se puede enterar una familia de que viene un niño o de que tiene un niño con una deficiencia de extremidades, ¿no? Uno puede ser en el prenatal durante algún control, con una ecografía, a veces cuando miden el fémur, ven o que hay una diferencia importante entre unos si es que en sus centros de salud hay ecógrafo y alguien entrenado para ello. Y al momento del parto, ¿no? Cuando el niño nace, se descubre que hay una deficiencia. Entonces, son dos momentos en los que puede haber un impacto en la familia. Se dice que cuando el,
el diagnóstico es prenatal, le puede dar tiempo a la familia a prepararse y el impacto es un poco menor con respecto a los niños, a las familias que reciben la noticia en el momento del parto, ¿no? Otra cosa eh, importante, porque la mayoría de veces va a ser al momento del parto. Otra cosa importante que mencionar es cómo reaccionamos, cómo reacciona el personal de salud con respecto al nacimiento de un niño con, con deficiencia de extremidades. Eh, bueno, se vio en algunos estudios que la reacción del personal a veces era evidentemente de desconcierto, tenían poca, eh, pocas nociones de qué orientación darle al niño, perdón, a la familia, este, y cómo explicar de repente el hecho de que haya habido. Entonces, dependiendo cómo el personal de salud responda a esta situación imprevista del nacimiento de un niño con deficiencia de extremidades superiores o inferiores, depende de cómo el personal de salud responda, la familia va a tener una sensación o de seguridad o, este, o de mayor confianza en el sistema de salud en general. O sea, a veces es por desconocimiento o bueno, por rumores de parte de la familia o algo, las personas o los padres de un paciente que tenga una deficiencia trata de buscar un culpable, ¿no? Entonces, a veces se culpan entre ellos, ¿no? Que el papá tuvo esto, la mamá tuvo esto, o de repente, no sé, le dio un disgusto, o sea, cosas que suelen pensar la familia. O de repente el doctor me hizo algo, o la licenciada me hizo algo. Entonces, es importante tratar de guardar la calma y tratar de hablar abiertamente con la familia en el momento en que aparece eh, un niño con esta deficiencia. Otra cosa es, como le decía hace unas diapositivas atrás, ¿no? El niño va a cambiar en todo este periodo, durante todo su desarrollo. Entonces, los estilos de vida también van a ser diferentes. De las necesidades que son más básicas, que es cuando es más pequeño, uh, que se relacionan más con el logro de hito de desarrollo, a las necesidades más de integración con la sociedad cuando es más grande, ¿no? Cuando necesita un juego, necesita integrarse al juego con sus pares, cuando necesita o quiere ingresar a algún deporte, ejercitarse, relacionarse sentimentalmente con el sexo opuesto, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas tienen que tomarse en cuenta y es importante también el apoyo psicológico y social, pues también, ¿no? Porque también el, el que, el que aparezca, el que se presente el nacimiento de un niño con esta deficiencia también tiene un impacto en la economía de la familia. Bueno, puse esta figura así porque en realidad el manejo de rehabilitación integral del paciente amputado niño es un trabajo en equipo y es un equipo multidisciplinario. Acá puse eh, un bosquejo de lo que me parece que debería ser un equipo para rehabilitación del paciente niño, ¿no? Ven que he puesto 3 grupos arriba. Serían como 3 equipos: el equipo de rehabilitación, el equipo cirugía, por ejemplo, del traumatólogo, o el plástico, dependiendo de los problemas que tenga el niño a solucionar, y el equipo pediatría, ¿no? Que puede o no
requerir una evaluación genética, ¿no? Y, perdón, le decía que era importante psicología, la intervención de los licenciados en psicología y del servicio social. Todo esto centrado de este equipo, o sea, incluyendo en parte del equipo de la rehabilitación, del proceso de rehabilitación, a la familia y al paciente. Entonces, me parece que esto sería, bueno, en un mundo ideal sería, sería bonito que podamos trabajar tres equipos interrelacionados entre sí, ¿no? Que se coordinen, el equipo de rehabilitación con el equipo de cirugía, si estamos ante un niño que va a ser amputado pues por algún motivo, para el planeamiento y ir preparando al niño para la posible prótesis, con pediatría, viendo si en el examen si tiene algún otro problema asociado, ¿no? Un problema cardíaco, un problema de crecimiento, etcétera, genética, algún otro problema genético, o si esta amputación es parte de ser congénita, si es parte de un síndrome. Si lo ven aquí en el equipo de rehabilitación, hay también componentes, ¿no? Todos los tres equipos deben contar, o si se maneja de forma integral en un solo hospital con psicología y servicio social. El equipo de rehabilitación, como parte de él, pues el médico rehabilitador, el terapeuta físico, el ocupacional y el técnico ortopedista, ¿no? Muy, muy importante, que hay que tener durante el proceso una relación bastante estrecha. En el equipo de cirugía, pues el propio de los equipos de cirugía de los hospitales y el equipo de pediatría también. Bueno, en cuanto al proceso de protetización. Bueno, en el amputado de miembro inferior, este son como unos tiempos propuestos cuando hablamos de un amputado transivial. Estos son tiempos propuestos siguiendo el periodo en que el niño va a cumplir determinados hitos del desarrollo, ¿no? En el amputado transtibial tendríamos más o menos, sería bueno empezar la protetización, se recomienda entre los 6 a 9 meses, eh, y el diseño es, pues, bueno, estos son cositas que se hacen ya en el mismo instituto, ¿no? El tipo de pie para empezar la bipestación, un apoyo de repente a los 10 meses, el Visage, la funda pelité. Este es un BK, ¿no? Para abajo de la rodilla. Y el objetivo es el gateo, la sedestación, que comience a pararse y ya centrándonos en la marcha alrededor de los 2 años, eh, ya pensaríamos cambiarlo de una exoesquelética a una endoesquelética, ¿no? En el transfemoral unilateral, también igual, a los 6 a 9 meses, con casi las mismas, con casi los mismos objetivos, ¿no? Levantarse del suelo, bipedestación, y el transfemoral bilateral. Acá hay una propuesta, en realidad eso no lo usamos, lo he visto en otros, en la bibliografía, en otros países, usan un tipo de prótesis que es cortita, es solo como si fuera el socket, como si fuera la copa que da al muñón, y a partir de ahí tiene como un pequeño piecito adaptado para permitir sobre todo la bipedestación, ¿no? Mantenerse pie con apoyos en él. En cuanto a las rodillas que eh, generalmente más pequeño no se usa rodilla, después de los 2 años se puede usar una rodilla que es con bloqueo, camina como si fuera un piloncito y le permite doblar la rodilla pues para sentarse, ¿no? Se dice que hay la posibilidad de darle en la bibliografía esto, ¿no? Una rodilla libre entre los 3 o 4 años. Pero eso, como comprenderán, es
según la evolución y la evaluación del paciente, ¿no? Y también sus necesidades, de dónde viene, cómo va a moverse, en qué ambiente va a estar. El, el uso inicial, como es de rodillas que son de un solo eje y las poliaxiales que son un poco más cercanas a lo fisiológico, se pueden usar en muñones largos o en desarticulación de rodilla. Ay, se me salió esto. Esto casi no lo tenemos, ¿no? Esto está en la bibliografía. En realidad, también no lo mencioné antes, pero una cosa a tener en cuenta para la protetización es también el factor eh, pues, logístico, ¿no? O sea, lo que podemos, lo que tenemos, lo que ofrecemos como, como Ministerio de Salud, o cuando los pacientes son de afuera, lo que son capaces de adquirir económicamente, ¿no? Esto es muy poco frecuente, no se suele hacer, ¿no? Acá usamos las rodillas, las monocéntricas y las policéntricas. En cuanto a los pies protésicos, el más sencillo es el pie Sach, es un piecito simple. Luego están los pies articulados, que se recomiendan ya un poco después. Es más, muchos chicos se manejan muy bien solamente con el pie Sach, ¿no? Esto, como le decía, es bibliografía del extranjero. Acá hay un tipo de pies que usan, que es el pie de respuesta dinámica. Es un pie de fibra de carbono que recibe la energía eh, que se produce durante el inicio de la fase de apoyo y la regresa hacia el final, ¿no? Como para propulsar el miembro y avanzar en la marcha. Pero nosotros manejamos estos dos primeros tipos de pies y en general el niño se maneja muy bien con solo el pie Sach. Entonces pasamos al niño amputado de miembro superior y acá hay como una controversia porque hay datos contradictorios en diversas bibliografías, ¿no? Entonces se pone en una encrucijada, ¿no? Nace un niño con una deficiencia esquelética y uno dice, pues, ¿se va a protetizar o no se va a protetizar? Y en realidad depende, ¿no? Depende de varias cosas, depende de que si la familia está de acuerdo, depende de la, de la capacidad de poder llevar un programa de rehabilitación eh, con la colaboración, pues, de la familia, depende de lo que tengamos de disponibilidad para darle una prótesis al niño. Y pues depende en realidad también de la evaluación muy puntual de cada paciente, ¿no? Entonces la respuesta es depende. Uh, pero sí hay ventajas y desventajas en una u otra decisión. Ok. Suponiendo que se decida por protetizar, ¿no? Durante la primera visita, a la visita al equipo, como se han dado cuenta, el equipo de rehabilitación es amplio, hay muchos integrantes del equipo de rehabilitación. Entonces, cuando el paciente ingresa, pasa por una valoración por cada uno de los miembros del equipo de manera separada, como para no aturdir a la familia y al mismo paciente. Hay que tratar de explicarle bien el proceso, lo que tenemos más o menos de metas estimadas, lo que podríamos esperar del niño y lo que realmente podemos ofrecerle, ¿no? Porque también hay que hacer un acercamiento a las expectativas e inquietudes del entorno familiar. Con las nuevas tecnologías, lo que se ve en los programas de televisión o la ciencia ficción, algunas veces el paciente o los familiares, ¿no? En todo caso, tienen unas expectativas muy altas de lo que se puede hacer con una prótesis. Y actualmente, pues la tecnología y lo que tenemos como país no permite muchas de esas cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas es ver la expectativa que ellos tienen y otra cosa también importante es ver qué es lo que quiero conseguir del niño, ¿no? Lo que yo quiero conseguir del niño, aparte, pues quizás dependiendo de su edad, como digo,
quizás de una finalidad estética, también importante es una finalidad funcional, ¿no? Mientras más pequeño es el niño, al niño no le preocupa mucho tanto la estética, sino más poder jugar, salir, arrastrarse, etcétera, ¿no? En la segunda visita, bueno, en las siguientes visitas se va evaluando porque él, como se podrá ver y de repente muchos conocerán, el niño avanza muy rápido en su desarrollo, ¿no? Entonces hay que hacer controles seguidos para ver qué es lo que se está logrando, para modular lo que estamos haciendo y ir cambiando el norte. Según esta bibliografía que revisaba, más o menos entre los 6, 9 meses se puede intentar la primera prótesis pasiva. Eh, Ahora me voy a saltear un poco hasta acá. Si se dan cuenta que estamos poniendo un límite, ¿no? De 2 años. Ya, fíjense esto. Muy bien, regresamos acá. Se da la primera prótesis pasiva. El objetivo es, como lo habíamos, como lo podemos imaginar, es tratar de colaborar con ciertos hitos, ¿no? De repente, si el niño tiene una extremidad muy corta, favorecer el gateo o favorecer el acercamiento de los objetos a una verdadera línea media cuando un niño tiene una amputación o una deficiencia de una extremidad, tiende a poner los objetos en una línea media adaptada al miembro superior más corto. Eh, entonces el uso de una prótesis podría ayudar a sentar realmente una línea media real, ¿no? El entrenamiento se da por el terapeuta ocupacional. Hay que dar pautas para un programa en el hogar. Cuando me refiero a un programa en el hogar, me refiero a ciertos jueguitos que traten de integrar ambos miembros, eh, incluyendo el protésico, ¿no? Generalmente el, el miembro protésico es un apoyo. Uno puede agarrar no sé, un peluchito, agarrarle de las dos orejitas, el ojito, etcétera, ¿no? Claro, siempre siguiendo los hitos. Alrededor de los 2 años, ya se va pensando, y esto, como le digo, es lo que se ve en otros países, tratar de pensar en una prótesis mioeléctrica. Ahora me dirán, ¿por qué les pongo esto si aquí no tenemos una prótesis mioeléctrica para darles a los niños? Y voy a saltearme acá. Y la verdad es que el, veo o se ve que la tecnología está avanzando y hay intentos de algunas universidades de tratar de avanzar en ello, ¿no? De crear nuevas prótesis bajo costo, sus propias prótesis mioeléctricas, sus prótesis mecánicas, etcétera. Entonces, se ve ahora, más que antes, un intento en mejorar o que el niño tenga más acceso a la protetización. Entonces, actualmente, pues no tenemos mucho, pero a lo que quiero llegar es que quizás, o sea, si vamos en esta medida, podríamos preparar a un niño para un futuro en el que podamos nosotros producir todos estos tipos de prótesis. El, eh, perdón, voy a saltearme un poco, porque quería mostrarles, hay algunos estudios, como le digo, hay varios estudios, sobre todo estos estudios son relativamente, entre comillas, antiguos porque toman a los chicos durante un gran periodo de tiempo, ¿no? 17 años, 15 años, 20 años de evaluación o 10 años de evaluación de los niños para ver cómo han desarrollado durante su crecimiento en su aceptación y uso de las prótesis. Entonces lo que se ha visto es que hay un corte entre los niños que se protetizan antes, o sea, reciben su primera prótesis que es pasiva, antes y después de los 2 años. Entonces, los que reciben antes de los 2 años
se ve que hay una, hay una aceptación mayor, o mejor dicho, un menor fracaso en la adaptación de la prótesis, ¿no? Ay, perdón, hacia adelante. Entonces, esa es la razón por la que pues, les hablo de todo esto. Ah, bueno, y le decía, ¿no? ¿Por qué la protetización temprana? Porque nos ajustamos un poco, o ajustamos el uso de la prótesis al desarrollo psicomotor. Este niño está en proceso de conocer su cuerpo, ¿no? De crear su esquema corporal, y es más favorable para la adaptación de la prótesis ingresar la prótesis durante este proceso para que pueda ser aceptado, para que el niño reconozca el uso de la prótesis como parte de él, ¿no? Cuando nosotros llegamos un poquito tarde, el niño ya ha adquirido, o sea, su cerebro ya ha hecho un esquema de lo que tiene como cuerpo, ya ha adquirido estrategias para, para manejarse sin una prótesis. Va a ser, o sea, el fracaso es más probable, ¿no? El fracaso protésico, digo, a eso me refiero. El fracaso protésico. Eh, También mejora la coordinación bimanual, como lo había dicho hace un momento. Mejora el equilibrio de sedestación, mejora los apoyos, mejora el gateo, mejora también la postura. Eh, es diferente un niño que se haya manejado con un peso menos extra con respecto al otro miembro que lo tiene ausente, ¿no? Ok, esto ya lo vimos. Eh, Me faltó, antes de pasar a las conclusiones, quería decir que había dicho al momento que empezaba a hablar de la protetización de miembros superiores, que hay dos caminos, ¿no? El camino de protetizar y el camino de no protetizar. Y ambos tienen sus ventajas y desventajas. Cuando uno protetiza, las ventajas son las que les he dicho, pero también se necesita mucho más, digamos, disciplina, o mucho más intervención de parte de la familia, mucho más colaboración del niño. O sea, hay predisposición a seguir un régimen, un entrenamiento para el uso de la prótesis, y por lo tanto, o sea, también se van a mover recursos, ¿no? El, en cambio, cuando el niño no decide protetizarse, se ha visto que sí, o sea, el niño va a tener, va a tener estrategias para adaptarse, para hacer sus propias, para seguir sus actividades de la vida diaria como pueda, sin su prótesis, o sea, con su muñón. Se va a necesitar menos intervenciones eh, de parte del equipo a la familia, y por lo tanto se le va a exigir un poco menos, ¿no? Entre comillas también, porque esto que digo no quiere decir que el niño que no sea candidato, o que o se decida a la no protetización, no tenga que ser intervenido por un equipo de rehabilitación. Sí tiene, porque necesita adaptarse, o sea, necesita enseñarle las estrategias de la mejor manera para que no produzcan este, vicios posturales, o conductas inadecuadas, como abrir las cosas con los dientes, y para darle ciertas pautas, ¿no? Por ejemplo, el aprender a amarrarse los zapatos con una sola mano, o el uso de velcros, o adaptaciones para subir la cremallera, etcétera, ¿no? Todas esas cosas son importantes. O sea, de todas maneras, se necesita una intervención del equipo de rehabilitación integral, ¿no? Muy bien. Ok, llegando a conclusiones, pues en primer lugar, evaluar la posibilidad de otros problemas asociados, como decía en un inicio. Tener en cuenta el impacto psicológico que pueda tener la deficiencia tanto en la familia como en el paciente, y prestar el apoyo correspondiente según las etapas de vida, ¿no? El seguimiento periódico también, según la etapa de vida, según las necesidades del niño,
quiera, para cambiar el norte de las prótesis que queremos usar o no usar de repente, ¿no? Y también en busca de las complicaciones, como les había dicho, ¿no? En cuanto al crecimiento óseo, a que el muñón se quede corto, a que de repente tenga lesiones en piel, necesite un cambio de socket, etc. Fisiología y etiología. El paciente pediátrico tiene particularidades con respecto al paciente adulto, ¿no? Son pacientes diferentes y necesitan un enfoque diferente. Y que el manejo del amputado niño es multidisciplinario, ¿no? Como le había dicho, hay gran cantidad, hay muchos actores en el proceso de rehabilitación, incluyendo a la familia. Y nada, eso sería todo. Bien, muchísimas gracias, doctor Lasarte, por esta excelente presentación y ¿Aló? un tema tan importante, ¿no? Doctor Lasarte, agradecemos también a nuestros participantes y les pedimos que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat. Tenemos un participante que ha generado varias preguntas. Voy a tratar de leérselas por partes. Nos dice, ¿cuál es el tiempo promedio de adquisición de una prótesis en nuestro medio, dado que la adquisición de la misma puede supeditar el avance adecuado del paciente, considerando que hasta finalizar su desarrollo probablemente requiera cambiar las de miembro inferior por el crecimiento? Ya, esa es una muy buena pregunta, porque en realidad depende, ¿no? Depende de qué prótesis y depende de lo que nosotros contemos en ese momento, por decir, a veces no tenemos la manito del tamaño o el pie del tamaño o no hay la rodilla. Entonces, como habrán visto más en las primeras diapositivas, no es muy frecuente. Lo más frecuente es que tengamos patología del adulto y, y el material sale para, para el adulto, o sea, hay mayor cantidad de material para el paciente adulto que para el paciente niño. Sin embargo, como decía, depende de esas cosas, ¿no? Un poco depende de la logística, un poco depende de, de qué, de qué prótesis es la que quiero dar, y es variable, ¿no? Algunas prótesis, cuando el niño es un poquito más grande, tenemos el piecito, pueden salir bastante rápido. Si hacemos el socket inmediato en acrílica, sale más rápido. Las de polipropileno salen un poquito más lentos. Si el niño tiene otros problemas del tipo del muñón, si hay que adaptarlo, porque hay una cosa que me olvidé de mencionar, es que también tenemos niños que tienen problemas con deformidades angulares del muñón, sobre todo los transtibiales. Entonces, eso también hay que ver, eso hace difícil el alineamiento. Entonces, depende, pues, ¿no? Depende de muchas cosas. Últimamente se está intentando sacar las prótesis mucho más rápido. Los, los técnicos de biomecánica, el ingeniero, hay nuevos métodos, como le digo, ¿no? El socket inmediato, la vena acrílica es un poco más, más rápido. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Bueno, en la misma línea, este participante nos pregunta qué porcentaje estimado de casos acceden al producto y cuántos que viven lejos para acceder al mantenimiento dejan de usarla con el paso de los años. ¿Qué porcentajes de casos? Disculpe. Antes de que me repita la pregunta, quería decirle algo, aprovechando la pregunta anterior. Ujú. Yo tuve un niño antes de que sucediera la cuarentena, lo quería decir antes que se me olvide, que vino de lejos, no me acuerdo de dónde, pero vino de lejos. O sea, la mamá gastó un recurso en llegar,
pero cuando viene a la consulta para su cambio de prótesis, o sea, con su referencia y todo, el niño tenía una espícula que era palpable, o sea, estaba así de a pocos de romper la piel, y obviamente no le puedo dar una prótesis en ese estado. Entonces, lo que se le ha hecho, pues, es que se pase una evaluación por traumato, y ahí mismo vino la cuarentena. Entonces, hay cositas que también, si el médico de primer nivel tiene interés en apoyar a este paciente, hay que ver también que se puedan detectar estos problemas tempranos, ¿no? Eso va a retrasar el que yo le pueda dar una prótesis al niño, porque tiene que pasar de nuevo a remodelación de muñón, a que se le retire esa espícula ósea, a que pase otra vez por el proceso postquirúrgico, etcétera. Bueno, quería decir eso porque para hacer hincapié que es importante que, o sea, el paciente no estar viniendo para los controles. Se ven que los controles son como el niño crece, a determinadas edades son más frecuentes. Entonces, esos controles este, se pueden hacer también en su centro de salud o en su hospital de origen. Y en todo caso, quizás con todo lo que está pasando, también se puede hacer algo de telemedicina, observar las placas, ver la evolución de este huesito creciente, ¿no? Ahora sí, disculpe, repítame la pregunta, por Claro, favor. doctor, se la repito. Permítame, nos dice, ¿qué porcentaje estimado de casos acceden al producto y cuántos que viven lejos para acceder al mantenimiento dejan de usarla con el paso de los años? Ya, el número como tal, porcentaje, así en cifras, no lo tengo, pero sí se ve que los que viven lejos, como en el caso de este chiquito, deja de usar el producto a veces cuando ya comienza a presentar estas molestias, ¿no? Cuando ha pasado mucho tiempo entre evaluación y evaluación. Eh, ahí como que se produce llamándole así un fracaso, ¿no? De la protetización. Pero rápidamente se puede, o sea, una vez subsanados los problemas que le traen, se puede volver a protetizar. Ahora, en caso de los chicos que adquieren el producto, en realidad todos los que he visto han adquirido el producto. O sea, a veces demora por las complicaciones que había mencionado antes, pero sí, todos, no hay un chico que se quede, al menos hablando, porque eso sí, hablando de miembros inferiores, todos los pacientes que he visto, que han visto mis colegas, que yo sepa, han llegado a adquirir producto. En cuanto a miembro superior, como le digo, depende, ¿no? Porque depende de muchas más cosas eh, para la decisión protésica. Entonces, a veces, eh, eh, o sea, se evalúa cada caso de forma particular, ¿no? Hay chicos que no van a recibir, pues no sé, porque la conducta del niño no la amerita, porque el niño ya se ha adaptado muy bien al no uso de su prótesis, o al no uso de una prótesis si es que nunca la ha recibido, no tiene ningún problema en su desenvolvimiento social, etcétera, ¿no? Entonces, eso depende. Bien, muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Doctor, nos preguntan también en qué casos en un niño se puede prescribir una prótesis exoesquelética si siempre debe cambiarse por una endoesquelética. Muy bien, la exoesquelética se les da inicialmente. En la diapositiva que mostré puse un rango de edad bastante corto, pero en realidad se usa hasta mucho más tarde aquí en el instituto. Eh, es mucho más frecuente, es un poco más fácil de cambiar ¿cómo le digo? Las prescripciones dependen, y una de esas cosas es también la disponibilidad de los materiales, ¿no? Aparte, por ejemplo, habíamos dicho, o creo que no lo dije, pero se puede deducir que las amputaciones programadas para este miembro inferior, pues por, no sé, por neoplasia, etcétera,
se suelen preferir a través de las articulaciones, o sea, por ejemplo, un desarticulado de rodilla. Entonces, no hay mucha rodilla para desarticular la rodilla del tamaño del niño pequeño, entonces se usa una exoesquelética, ¿no? O sea, al final, como le digo, depende mucho de varias cosas y del estudio del caso particular. Ok, bien, doctor. Y bueno, vamos a leer la última pregunta que nos han hecho llegar. Nos dicen, ¿qué limitantes hay para la rehabilitación en las amputaciones traumáticas en las que el traumatólogo determina el nivel de amputación por la situación de emergencia y no se considera la protetización a futuro en el momento de la cirugía? Ya, generalmente las limitaciones vienen por las complicaciones relacionadas con la velocidad del crecimiento óseo, ¿no? Eh, o, eh, o por el nivel también, o sea, por decir, el nivel de la prótesis, perdón, el nivel de la amputación es muy importante, nos da un buen brazo de palanca si tenemos una arriba de rodilla, si tenemos un muñón corto por una emergencia, y se entiende, ¿ah? O sea, porque como dice la pregunta, es una situación de emergencia y el traumatólogo tiene que tomar su decisión en ese momento y se entiende. Ahora, por decir, si tenemos una amputación por encima de la rodilla y nos deja un muñón corto, lo más probable es que durante el crecimiento de ese muñón nos siga quedando corto, incluso un poco más corto de lo que le dejaron en el momento de la cirugía. Eso va a hacer que el gasto de energía para el paciente sea mayor, o sea, mientras más miembro inferior me dejen, yo gasto menos energía y es más fácil adaptarme, ¿no? La rodilla es rico en propioceptores, entonces nos permite movilizarnos mejor, manejarnos mejor, y una por encima de la rodilla, pues hemos perdido eso, y si aparte de eso el muñón se hace más corto y nos quedamos con menos brazo de palanca, nos va a ser mucho más difícil adaptar una prótesis. Lo mismo pasa para un debajo de rodilla, con respecto a la longitud del muñón. Cuando el muñón es muy corto, este, es muy difícil adaptar, es más difícil adaptar un socket a ese muñoncito corto. O sea, el socket tiende a salirse, tiene que usarse otras estrategias de suspensión, baila dentro del socket, tiende a recurvar, y bueno, esos son los problemas relacionados. La mayor parte de veces que son planificados para no tener otros problemas de la espícula o no tener problemas de muñón corto, se recomienda una desarticulación de rodilla que va a preservar el tamaño, el tamaño perdón, disculpe, el tamaño del miembro del segmento correspondiente. Ok. Sí, contesté. Sí, muchísimas Bueno. gracias. Muchísimas gracias, doctor Lasarte. Tal vez quisiera dar algunas recomendaciones finales, sobre todo a nuestros médicos del primer nivel de atención, dado que es el público objetivo de estos temas que hemos presentado en el transcurso de la semana pasada y esta semana, ¿no? Pues son las mismas conclusiones, ¿no? O sea, bueno, comenzando porque la evaluación es multidisciplinario. Otro es cómo nosotros manejamos o no manejamos frente a un niño amputado. La impresión que damos, cómo nosotros respondemos. Entonces, eso, el paciente, la familia son muy sensibles. Ustedes han visto que a veces salen las noticias y dicen negligencia médica a casi cualquier cosa. Entonces, tienen que tener digamos, cuidado y tacto, cómo se reacciona, ¿no? Tratar de darle tranquilidad y darle algunas opciones. Lo otro es el seguimiento periódico. El seguimiento periódico es importante. Las complicaciones se pueden ver y se pueden predecir. Como ya hemos visto, hay periodos en que pueden aparecer con mayor frecuencia estas complicaciones y uno ya lo piensa cuando tenemos cierto tipo de amputaciones. Entonces,
prever las complicaciones, hacer la derivación oportuna, pues al traumatólogo, dependiendo de la complicación, o de repente, si tiene, ya necesita un ajuste protésico, o con nosotros, ¿no? Y lo que es importante, y a veces no se nota, o no lo tomamos muy en cuenta como médicos, es, regresando acá, ¿no? El equipo es multidisciplinario, es importante la evaluación social y la evaluación psicológica del paciente y la familia. Eso hace una gran diferencia en el proceso. A ver, el proceso de rehabilitación es un entrenamiento. Entonces, imagínense que su niño, su paciente en general, ¿ah? Es su deportista. Este deportista tiene que estar motivado, tiene que apegarse al entrenamiento para poder lograr los objetivos que desea, ¿no? Es igualito con nuestro paciente. Necesitamos su colaboración. Entonces es importante también manejar a la familia y la misma actitud del niño, ¿no? Y escuchar, porque algunas veces, por ejemplo en mi caso, yo quisiera protetizar a todos, ¿no? Pero hay situaciones, hay familia, hay paciente, hay casos, cada caso tiene que verse de manera particular en las que no va a proceder la protetización. Entonces, eso también es importante. Y nada, creo que eso sería todo. Doctor Rodney Lazarte Gese, muchísimas gracias por esta mañana de telecapacitación. Gracias a usted. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Bien, gracias también a nuestros participantes que nos han acompañado el día de hoy. Y pues recordarles que el día de mañana también tendremos una telecapacitación igual a las 11 de la mañana, recordemos, que es el tema signos de alarma en desarrollo psicomotor a cargo de la doctora Gladys Alarcón. Entonces, por favor, no olviden la misma sala, pero 11 de la mañana como siempre. Y también recordarles a nuestros médicos de primer nivel de atención que, como ya lo mencionaba el doctor Lazarte, a través de la telemedicina también podemos de repente unir ideas para el tratamiento del paciente. Hacemos llegar el correo de teleconsultas del Instituto Nacional de Rehabilitación. Por favor, no duden en escribir para solicitar las consultas con nuestros especialistas. Muchísimas gracias.